El tema de hoy es ejes y nomenclaturas en la máquina de CNC. Las máquinas de CNC se mueven en base a coordenadas. Estas son proporcionadas por un programa llamado programa de CNC. La herramienta lo que hará es desplazarse hacia cada coordenada. Si en la trayectoria que describe se encuentra material, lo irá removiendo. Podemos entonces controlar la trayectoria de la herramienta y de esta manera darle forma al material. Estos movimientos se consiguen por medio de motores eléctricos y cada movimiento que realiza la máquina la describe como se ve en la siguiente tabla. La última columna es la designación o denominación de las máquinas según la cantidad de movimientos que pueden realizar. Estas máquinas van desde 2 ejes hasta 5 ejes. Esto significa que van desde 2 hasta 5 movimientos. A mayor cantidad de ejes tenga una máquina, mayor será la complejidad del trabajo que podemos conseguir. Cada uno de estos ejes o movimientos tiene asignado un motor eléctrico. Por lo tanto, la máquina de 2 ejes cuenta únicamente con 2 motores. La máquina de 5 ejes contará con 5 motores. La primera columna, que dice ejes reales, nos indica la cantidad de motores que tiene la máquina. La segunda columna nos dice cuántos de estos motores tienen un movimiento simultáneo, es decir, que pueden estar trabajando a la misma vez. Una máquina de 2 ejes cuenta únicamente con 2 motores y estos se mueven de forma simultánea, por lo tanto, tiene un total de 2 ejes interpolados. Una máquina de 2,5 ejes tiene un total de 3 motores, pero solo 2 de ellos tienen un movimiento simultáneo. El tercer motor permanece estático. Se pueden combinar estos motores. Una máquina de 3 ejes cuenta con un total de 3 motores y los 3 se mueven de forma simultánea. Una máquina de 3,5 ejes significa que tiene 4 motores, pero solo 3 de ellos se mueven de forma simultánea. A partir de 3,5 ejes en adelante, no existe una máquina herramienta. Por lo tanto, a estas máquinas de CNC se les conoce como máquinas multiejes. El caso de una máquina de 2 ejes se trata de un torno, de 2,5 ejes corresponde a un taladro y una máquina de 3 ejes corresponde a una fresadora. Algunas de estas máquinas se les puede agregar algún otro movimiento para incrementar sus prestaciones. La definición de la palabra eje de CNC se refiere a cualquier movimiento rotativo o lineal que la máquina pueda presentar y que pueda ser controlado mediante alguna instrucción provista desde el programa de CNC. Cuando los movimientos son del tipo lineal, se les designa con las últimas letras del alfabeto. Cuando los ejes son rotativos o giratorios, se les designa con las primeras letras del alfabeto. Vemos en esta diapositiva una representación de una máquina de CNC. Vemos aquí 3 movimientos que están designados con las letras X, Y y Z. Por lo tanto, dichos movimientos son del tipo lineal. Y, de acuerdo a la cantidad de movimientos, se trata de una fresadora.
o también se les conoce como centro de maquinado. Si añadimos este accesorio, incrementamos 2 ejes a la máquina, por lo tanto tenemos una máquina de 5 ejes. Vemos que el máximo es 3 movimientos lineales y hasta 3 movimientos rotativos. Vemos ahora una máquina de 5 ejes y vemos cómo su configuración o disposición mecánica difiere de la anterior. Aquí tenemos 3 ejes lineales y 2 rotativos. Esta otra máquina también cambia mecánicamente, cuenta únicamente con 4 ejes, 3 de ellos son lineales y 1 rotativo. Vemos ahora una máquina con una configuración mecánica diferente y en esta ocasión se trata de una máquina de 5 ejes. Quisiera aquí resaltar la relación que hay entre los ejes lineales y los ejes rotativos. El eje A siempre gira alrededor del eje X, el eje B gira alrededor del eje y el eje Z es sobre el cual gira el eje C. ¿Cómo se consigue esto? El fabricante determina cómo quedará en su máquina la designación de los ejes lineales y a partir de ahí establecerá los ejes rotativos. Esta otra máquina, aún mucho más grande, cuenta con 5 ejes. Observen si realmente se cumple la relación que se acaba de mencionar. Vemos aquí una nueva máquina y podemos ver esta relación que se acaba de comentar. Tenemos una máquina diferente con un total de 5 ejes. Vemos ahora esta con una nueva configuración. Y finalmente esta máquina también de 5 ejes. Una máquina de CNC actual se verá como la que se muestra en la figura. Aquí tenemos lo que es la unidad de control donde se encuentra la computadora y en el exterior vemos una pantalla y una serie de teclas donde podremos de alguna manera controlar la máquina. Además podemos ver siempre en la parte central las puertas. Estas nos permiten accesar al interior de la máquina. Cuando la máquina está funcionando, las puertas deben estar cerradas por motivos de seguridad. Algunas máquinas pueden tener en los costados algunas puertas para poder accesar a diferentes accesorios que cuenta la máquina. En el caso de esta máquina tenemos en la parte inferior una serie de bandejas que nos permiten retirar la viruta que se ha desprendido de la pieza maquinada. También se encuentran con una serie de luces indicadoras en la parte superior de la máquina para conocer su estatus, si la máquina está funcionando, si está detenida o si ha presentado algún tipo de error o alarma que ha detenido el proceso. Y esto permite al ingeniero o al supervisor desde lejos ver la situación o el estatus de esa máquina. Algunas cuentan con algún tipo de conexión alámbrica o las más recientes inalámbricas para tener desde una computadora el control total de la máquina. Si pudiéramos acercarnos a la parte del control, notaríamos este tablero. Tenemos una pantalla y una serie de
botones, teclas, perillas que nos permitirán controlar la máquina. Las teclas o botones que ven en color azul se les conoce como teclas de pantalla. En la pantalla aparecerán una serie de opciones y se van a ir eligiendo a través de estos botones. El teclado que aparece a la derecha, vemos que está compuesto de un teclado numérico y además cuenta con algunas letras del alfabeto. A esta sección se le conoce como tablero del programador porque nos permite ingresar o editar cualquier programa en la memoria de la máquina. En la parte inferior aparece el teclado del operador que nos va a servir para dejar la máquina lista para que pueda hacer cualquier trabajo. Podemos ver que también hay una serie de teclas, botones. Los de color verde indican encendido y los rojos apagado. Cuenta con unas perillas para controlar el modo de funcionamiento y la velocidad con que se realiza el trabajo. Todas las máquinas cuentan con este botón rojo, que es un botón o paro de seguridad, y debe oprimirse cada vez que la máquina pueda incurrir en una situación de riesgo, de tal manera que todo el proceso se detiene de forma instantánea. Estas máquinas pueden llegar a ocasionar problemas a la pieza que se está trabajando, incluso dañarse a sí mismas o dañar al operador. Por lo tanto, debe activarse ese botón. Como son máquinas que funcionan muy rápido o a altas velocidades, a veces puede ocurrir el percance antes de que se llegue a oprimir el paro de emergencia. En esta diapositiva se muestra únicamente el tablero del programador. Contiene letras y números. Y en este otro caso, el tablero del operador. Y además podemos observar que contiene aquí en la parte central una serie de teclas con flechas que nos indican los ejes o movimientos que puede tener la máquina. En este caso se trata de una máquina de 4 ejes. 3 son lineales, tenemos aquí el X, la Y y la Z. Además tenemos unas flechas girando, por lo tanto estamos hablando aquí de un cuarto eje de tipo rotativo. Solo que se encuentra designado con el número 4. Esto significa que la máquina no tiene el cuarto eje, pero está preparada para que se introduzca la electrónica y pueda trabajar ese cuarto eje. Los fabricantes preparan algunas máquinas así para que el cliente o comprador en un futuro pueda hacer que la máquina crezca. Y al crecer me refiero a que pueda aumentar su capacidad o el nivel de complejidad del trabajo que puede realizar. Este otro tablero vemos como la disposición del teclado del programador cambia, no solo en forma, colores, disposición, pero también lo hace el tablero del operador. Los fabricantes tienen libertad para hacer esto y notarás con el uso que contiene la misma información, solamente se encuentran ubicadas las teclas en diferentes lugares y con diferentes colores. Muchas de las teclas contienen símbolos que se apegan al estándar ISO. Esta máquina en particular se trata de una máquina de 3 ejes efectivos, pero se encuentra preparada para un cuarto eje. De los 3 ejes, 2 son del tipo lineal y 1 es del tipo rotativo.
Esta otra máquina es del tipo FANUC, muy utilizada en Norteamérica y dentro de la industria automotriz. Este control, vemos el tablero del programador y el tablero del operador en la parte inferior. Esta máquina en particular se trata de una fresadora o un centro de maquinado porque incluye 3 ejes. Hay un cuarto eje como posibilidad y está marcado con la letra A. Por lo tanto, ya tiene designada la A y es un eje real. Podemos entonces decir que esta máquina es de 4 ejes. Vemos ahora esta otra máquina, no trae flechas, pero sí alcanzamos a ver en el tablero del operador la X y la Z que corresponden a la designación de los ejes. Vemos también en la pantalla una X y una Z, por lo tanto se trata de una máquina de 2 ejes y esto corresponde a un torno. Vemos en este caso que es una máquina que incluye una llave de encendido y esto es con la finalidad de tener control del uso de la máquina. Muchas de ellas te permite también controlar la edición o manipulación de los programas que tienen la memoria, de manera que nadie pueda alterar los programas y por ende obtener una pieza maquinada con resultados no esperados. Este es otro control del tipo FANUC, es otro modelo y vemos rápidamente en la pantalla que se trata de una máquina de 3 ejes, X, Y y Z, por lo tanto es un centro de maquinado o una fresadora. Y vemos en la sección del tablero del operador estas teclas en color azul indicándonos los ejes. Está preparada esta máquina para un cuarto eje, pero en esta ocasión no se incluye porque tiene la designación de número 4 y este no forma parte de un nombre de un eje de CNC. Este otro control vemos cómo cambia la disposición. También se trata de una máquina de 3 ejes y está preparada para un cuarto eje. Este otro control vemos que es una máquina de 4 ejes y la disposición del tablero del programador y el tablero del operador tienden a mezclarse un poco. Este otro control vemos que sí se ve claramente la separación, es una máquina también de 3 ejes preparada para un cuarto eje. Siemens es un control muy utilizado en Europa y en algunas ocasiones en América. En el caso de nuestra universidad, pues se cuentan también con máquinas con este control. Se trata aquí de una máquina de 2 ejes, es decir, un torno. Este otro control también es de la marca Siemens y es muy parecido a la máquina, a la fresadora que verán en el laboratorio. Esta máquina en particular se trata, de acuerdo a lo que vemos, de una máquina de 4 ejes, X, Y, Z y C. Además está preparada para un cuarto eje, es decir que puede llegar a tener hasta 5 ejes. Finalmente tenemos aquí el mismo tablero del operador para que pueda apreciarse este caso. Significa aquí, vean que esta C no se parece a las teclas de los ejes. Significa que originalmente no estaba el eje rotativo, sino que se agregó después. Muy bien,
Con esto concluimos esta sesión.